Dios y Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad. Queremos, oh Dios, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos vivifique. Enséñanos, oh Dios, instrúyenos y que tu palabra llene nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 28. Realmente ese texto de Hechos, capítulo 2, verso 28, es una referencia al salmista David. Es una expresión del salmista David y el apóstol lo usa en una defensa pública, tratando de demostrar quién es Cristo. Y esa expresión de Hechos, capítulo 2, verso 28, tiene unas ideas interesantes que quisiera aprovechar para conectar con el mensaje de formación espiritual. Hechos capítulo 2, verso 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Oiga, qué interesante. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El propósito de la formación espiritual es llevarnos a nosotros a una relación estrecha con Dios que nos permita transitar con Él para vida eterna. El salmista está diciendo, y el apóstol se hace eco de esa cita: me hiciste conocer los caminos de la vida. Los seres humanos alejados de Dios no tenemos formación espiritual. No que no tenemos vida espiritual, porque el ser humano es espiritual, sino que no tenemos la formación espiritual adecuada al Dios que merece adoración de parte nuestra. Porque ya se ha demostrado que todo ser humano es religioso y adora algo, aunque sea ateo. Eso está demostrado. De hecho, se hizo un experimento en décadas pasadas, donde se tomó a un niño recién nacido y se lo ubicó en un lugar donde nadie le hablara de Dios. Y cuando el niño creció, que ya comenzó a hablar, siempre lo estaban vigilando a ver cómo era su comportamiento acerca de creencias. Y el científico que estaba de cerca en el experimento se asombró porque un día lo encontró en la ventana y estaba diciendo: oh sol, quien te haya creado tan imponente, dale mis agradecimientos por la bendición que eres. Y el ateo, el científico, dijo: ¿y quién te enseñó a ti que hay un creador, que hay un Dios? Dice: bueno, ese sol que usted no lo puso ahí arriba. Es interesante entonces que nosotros debemos saber que todo el mundo es religioso. Todo el mundo tiene una vida espiritual. El asunto es que necesitamos formación espiritual. Necesitamos entender que fuimos creados por un Dios que nos ama, que nos dio capacidad y de decisión y voluntad propia, pero nuestro gozo completo de vida está en adorar a quien nos ha creado. El ser humano no tiene felicidad, el ser humano no tiene vida si no tiene conexión con la persona vida, con quien le dio la vida, su creador. El salmista dijo claramente: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. El llamado para cada amigo que nos ve y que nos escucha en este momento, el llamado para cada uno de ustedes es que procuremos llenarnos del conocimiento de Dios, que tengamos el conocimiento de los caminos de la vida, pero que nos llene el Señor de gozo con su presencia. Para ello necesitamos formación espiritual. Para ello necesitamos el que dejemos de estar de espaldas a Dios. Para ello necesitamos el que dejemos de estar ignorando a Dios. Y entonces veamos qué tiene Dios para nosotros en la indispensable vida espiritual. Pero quienes han aceptado a Cristo recientemente o por mucho tiempo, o quienes están preparando a aceptar a Cristo, sépase que constantemente como cristianos necesitamos tener formación espiritual. Necesitamos cada día formarnos. Por eso el salmista, aunque tenía mucho tiempo conociendo al Señor, aunque nació en la casa de su padre Isaí, conocedor del Dios eterno, él dice: me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Él dice: constantemente estoy conectado contigo, es lo que está diciendo. Y como estoy conectado contigo, hablando de ti, leyendo tus escrituras, tú me haces conocer los caminos de la vida. Hay un montón de seres humanos en este planeta que no conocen los caminos de la vida, porque no han tenido una amistad con alguien que pueda enseñarle en qué consiste la vida. Hay gente que solamente respiran, pero no tienen vida, porque no hay vida fuera del Creador que te dio vida.
a mí me llama mucho la atención cuando Cristo sanó a un ciego. De los muchos milagros, hay algunos que me llaman la atención. Este es uno. Cristo sanó a un ciego por etapas. Me llamó la atención porque Cristo puede sanar a una persona con el toque de una vez, ¿verdad? Pero a este fue como por etapas. Y hubo un momento que él le dijo, y le untó barro, le dijo, ve, lávate. Y él fue y se lavó y vino. ¿Y qué tú ves? Dice, bueno, yo veo los hombres que parecen árboles caminando. Y ahí me llama la atención, porque el ciego no estaba tan ciego, estaba viendo la realidad. Cuando una persona no está conectada con Dios, puede ser una persona ilustrada, puede ser una persona de renombre, de influencia, pero si usted no está conectado con Dios, dice la Biblia que el que no tiene a Cristo no tiene vida. Sin embargo, el que tiene a Cristo tiene la vida. Se necesita una formación espiritual. La formación espiritual es que el ser humano, para tener satisfacción y logros en esta vida, para sentirse realizado, para sentir que realmente disfruta la plenitud de vida, necesita estar conectado con quien le formó, con quien le creó. Hace tiempo que estás huyendo de Dios. Hace tiempo que habías estado de espaldas a Dios. Hace tiempo que eso de vida espiritual lo habías ignorado. Qué bueno es que Dios en esta jornada y específicamente en esta hora te está diciendo, tu vida es completa si te forma espiritualmente conmigo. Respecto a esto, hay 4 aspectos sobre la formación espiritual que yo quiero compartir en estos minutos. El primer aspecto es que la formación espiritual es el discipulado, una palabra muy conocida en la cristiandad, pero que amerita alguna explicación a nuestros amigos. En segundo lugar, es necesario el nuevo nacimiento en la formación espiritual. En tercer lugar, también Jesús dio ejemplo del nuevo nacimiento. Y en cuarto lugar, veremos el aspecto de que el nuevo nacimiento es una de 2 condiciones indispensables para la salvación. Indispensable. Así que veamos lo primero, que la formación espiritual es el discipulado. El discipulado no es más que preparar a una persona para hacerse discípulo de Cristo. El discipulado no es más cuando yo decido hacerme un discípulo de Cristo. Y para discipularme yo necesito aceptar la oferta que Cristo me hace de yo ser su discípulo. Me gusta lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 24. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo escogió a 12. Con esos 12 puso un ejemplo de que la gente debe seguirle. Escogió a 12 para hacerlos sus discípulos, para enseñarles. Sin embargo, constantemente le repetía esta palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué cosa? Y sígame. Uno de los llamados más impresionantes de los 12 apóstoles es el de Leví Mateo, precisamente el autor del Evangelio según San Mateo. A mí me impresiona mucho. Me impresiona el llamado de Leví Mateo. Siempre admiro ese evento. Porque Leví Mateo era un cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos en los tiempos romanos era una gente que sabía dónde había que conseguir dinero. Y sabía cómo sacarle dinero a los mercaderes y a los empresarios. Porque un cobrador de impuestos era el que decía, bueno, esto fue lo que vendiste pasando la frontera, son todo esto. Y la gente hacía fila, los mercaderes hacían fila para pagar los impuestos a Roma. Así que Leví Mateo, aunque era judío, pero era un funcionario del imperio y extorsionaba a la gente. Les engañaba. Era la fama de los cobradores de impuestos. Ese día, Jesús se metió en la fila de los pagadores de impuestos, pero no tenía facha de mercader. Pero hizo su turno. Y entonces iban allí pagando sus impuestos. Y la gente discutiendo por eso, ustedes son unos lacayos, los guardadores de impuestos, extorsionando al pueblo, un día, y el pleito, porque la gente no pagaba el impuesto contento. De repente llega Cristo y lo mira, y se quedan mirando, porque este no tiene ningún aspecto de que sea un cobrador de impuestos. Y la mirada que Cristo le da es una mirada extraordinaria, así que él no tiene palabras ni decirle dame tu declaración para saber cuánto te voy a cobrar. No, él se queda como así. Y este
Y me gusta que la única palabra que Cristo le dijo a este hombre fue, sígueme. Y se fue. Y me encanta que el texto bíblico dice que él dejándolo todo, ¿qué cosa? Hoy es Leví Mateo, el autor del Evangelio según San Mateo. Se hizo discípulo de Cristo. Él no estuvo viendo cuánto la gente creía que él era ladrón, cuántas cosas malas. Él no comenzó a contemplarse, pero ese es Jesús de Nazaret, el que me dijeron que es el Santo de Israel. Él no estuvo viendo sus pecados, sino dijo, Él me llamó, me dijo, sígueme y yo voy a seguirle. ¿Cuánta gente lo criticó, saben? Porque dejó un puesto de función extraordinaria en la sociedad, donde había mucha forma de hacerse dinero. Pero Jesús le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, ¿qué pasó? Le siguió. Eso es un discípulo. Y comenzó a caminar con Cristo. Y ya hasta se parecían. Note usted que los 12 se parecían mucho a Jesús. Por eso era que a Pedro no había forma de esconderse. Porque que solamente hablando, noten ustedes, la identificación de Pedro, como de todos los apóstoles, lo que le decían es, mira, tú te pareces a él. Porque ya cuando usted tiene relación con una persona, usted llega a parecerse a esa persona. Hasta los ademanes de esa persona usted los hace. Pero otra cosa que le decía, y mira, y tú hablas igualito a él. Es que cuando usted se conecta con Cristo, usted se hace un discípulo y el discípulo es un retrato de su maestro. La formación espiritual es el discipulado. El discipulado implica aceptar el llamado que Cristo nos hace y comenzar a andar como Él anduvo. No te preocupes de decir, y voy a hacerme miembro de una iglesia. Y bueno, no, es el discipulado, es decir, sígueme. Te voy a enseñar cosas lindas. Ven, lee la Biblia, ven, estudia. Y tú vas aprendiendo. El proceso de esta iglesia es un proceso de discipulado. Por eso noten ustedes que aunque las personas dicen, yo quiero bautizarme, hay un proceso aquí interesante. Donde hablamos con la persona, nos percatamos de que haya sido discipulado por alguien, que tenga un amigo que le haya explicado, que haya asistido a un grupo pequeño, que haya una forma. ¿Por qué? Porque las personas que siguen a Cristo se convierten en discípulos. Ahora bien, no espere ser un discípulo completo para aceptar a Cristo, sino precisamente Cristo le llama, hágase discípulo de Él. Y comience a practicar lo que usted sabe que debe practicar. Hay personas que hasta que no se bautizan no sienten un compromiso. No, desde que usted escuchó este mensaje y entiende que Cristo le está llamando, acéptenle su corazón. Y comience a cambiar cosas que ese modelo que usted está contemplando le está indicando que debe cambiar. Y comience a reunirse en un grupo pequeño, a asistir a la iglesia, a pedir que alguien le enseñe de la Biblia. Hágase un discípulo de Cristo. Cuando usted está en ese proceso, el cielo va trabajando con poder. El Espíritu Santo va a hacer una obra extraordinaria y completa, porque el que comienza la obra en ustedes la completará para vida eterna. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué cosa? Te invito a seguirle. Te invito a hacerte discípulo de Cristo. Te invito a asistir a la iglesia, a inscribirte a un grupo pequeño que es gratis. No hay ningún otro requisito, solamente querer inscribirte a un grupo pequeño cercano de tu casa. Cerca donde tú vives hay algún grupo que se reúne. Pide que tú necesitas que algún hermano te dé algún curso bíblico, que tú quieres estar en una clase de discipulado de la iglesia y aquí vas a aprender. Allá donde tú estás, busca a alguien que te enseñe cómo andar como Cristo anduvo. Hazte un discípulo de Cristo en cualquier lugar. Un detalle interesante, y es que la formación espiritual o el discipulado, como hemos dicho, es el movimiento de la vida entera en dirección a Dios. Es abrir cada área de la vida a una relación íntima con Dios, permitiendo hacer su voluntad. Ese es el discipulado. Esa es la formación espiritual, que comienzas a caminar con Él. Comienzas a hacer compromiso con Él. Los discípulos se comprometen con su maestro. Cada uno de los 12 se comprometieron. Y aunque necesitaban aprender muchas cosas, porque mire, en 3 años y medio que duraron con Cristo, Cristo tuvo que enseñarle y hacer que desaprendieran cosas. Le decía a Pedro, no, de esta forma no. Y a los 2, mire, para que usted sepa qué clase eran los discípulos, habían 2 que se llamaban los hijos del trueno. A eso Jesús tenía que decirle, mira, así no se responde, mire, no se hable así, esa cosa. Y tanto así que confabularon a su madre para que ya le hiciera un pedido a Cristo. Vamos a buscar a nuestra mamá como, dice, mire, dile a Cristo qué es lo que queremos.
Y la mujer se atrevió a pedirle, mira, yo quiero que cuando tú tomes el reino, porque tú vas a ser el rey de aquí, tú pongas a los hijos míos uno a la derecha y uno a la izquierda tuya. Note qué es lo que había en el corazón de ellos. Había deseo de supremacía, había problema, había pecado, pero caminaron con el maestro. Y terminaron siendo transformados con el maestro. Hay amigos que se sienten tan lejos de Dios, hay amigos aquí y en otros lugares que nos escuchan, que sienten que su vida está tan cargada de pecado, que a veces no ameritan, no tienen el mérito de acercarse a Cristo. Yo quiero decirte que Cristo no vino a buscar a sanos, sino a enfermos. No vino a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y si estás enfermo espiritualmente, el médico divino te quiere sanar. Hazte su discípulo. Y verás cómo vas a crecer en formación espiritual. Verás cómo un hermano te va a enseñar a leer la Biblia, a orar. Verás cómo en el grupo pequeño podrás llevar tus cargas, podrás contar tus alegrías y tus penas y vas a tener un apoyo. Los científicos hoy están haciendo estudios maravillosos sobre el impacto de los grupos pequeños en las iglesias, en la salud de la comunidad. Ya hay demostraciones de que las personas que asisten a un grupo pequeño, que asisten a una iglesia, que tienen ese apoyo emocional y espiritual, gozan de más oportunidad de salud. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Cuando decimos que es necesario el nuevo nacimiento, es porque una vez tú quieres seguir a Cristo y estás caminando con Él, el Espíritu Santo hace un nuevo nacimiento, te hace una nueva persona. Y ahora eso es que hay que hacerlo público. Noten ustedes, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, los versos 3 al 5, hay una conversación de Cristo con Nicodemo. ¿Recuerdan ustedes? Nicodemo fue de noche donde Cristo y le hizo algunas preguntas interesantes. Y Cristo le respondió, entre otras cosas, estas palabras que están en el versículo 3 al versículo 5 del Evangelio según San Juan. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo le está diciendo que debe nacer de nuevo, porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Nacemos con una naturaleza propensa al mal. Nacemos con una naturaleza que se inclina automáticamente al mal. Entonces necesitamos nacer de nuevo, darle muerte a ese viejo hombre de pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo se confundió porque fue la primera persona que se le dio este concepto, nacer de nuevo. Así que no lo critique en su razonamiento. Porque si a usted hubiese sido la primera persona que se le da este concepto, usted hubiese reaccionado de esa forma. Que por primera vez a usted le digan, tiene que nacer de nuevo. Y como yo, ya ser un anciano hasta con barba, voy otra vez a entrar al vientre de mi madre y nacer. Cristo entonces le explicó qué significa la figura de nacer de nuevo. Dice, mira, lo que quiero decirte es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La realidad es que aunque en griego dice de agua y del Espíritu, la traducción es del Espíritu y del agua. Es interesante, es decir, del Espíritu y del agua, porque primero usted nace espiritualmente y luego entonces nace del agua. Cuando decimos nacer del Espíritu, se está refiriendo realmente a esa obra que el Espíritu Santo hace en tu corazón. Esa obra que el Espíritu hace en tu corazón es el nacimiento del Espíritu. Cuando reconoces que Cristo es tu Salvador, lo aceptas en el corazón y te haces discípulo y tomas la decisión de seguirle. Pero eso ocurre en el corazón y Cristo quiere algo más. Quiere ahora que la gente vea qué pasó en tu corazón. Porque lo que pasó en tu corazón solamente lo sabes tú. Ahora tú tienes que dar fruto. Y el primer paso de esos frutos es hacer una ceremonia pública que la gente vea que tú diste muerte al viejo hombre de pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso nacer del Espíritu es el toque del Espíritu que te convenció y ahora entiendes que necesitas ser discípulo, seguidor de Cristo y aceptarle para vida eterna. Ahora tienes que nacer del agua. Nacer del agua es
hacer una ceremonia simbólica donde la gente que no ve lo que ocurre en el corazón vea de manera física y dramatizada lo que realmente ocurrió en tu corazón. Nacer del agua es el bautismo. Y Cristo fue que diseñó ese bautismo. Y lo diseñó para que la gente siempre publique lo que Él hace en el corazón de ellos. Porque el bautismo no es más que una ceremonia de muerte y de resurrección. Cuando el ministro toma a la persona junta los brazos porque va a ser sepultada. Cierra los ojos en señal de que está muerta. Detiene la respiración. Toda esa parte significa muerte. Entonces, cuando el ministro lo inclina, que dura un segundo debajo del agua, en ese momento, esa parte significa sepultura al viejo hombre de pecado. Cuando el ministro lo levanta y la persona extiende sus brazos y respira y abre sus ojos, esa parte significa resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Esa ceremonia bautismal no se la inventó ninguna iglesia. El mismo Cristo la diseñó, la inauguró. Él la hacía, la realizaba y él mismo participó de ella. Tercer punto, Jesús dio ejemplo del nuevo nacimiento. Sin necesidad de ser bautizado, oiga lo que Cristo hizo para dejarle a la gente un ejemplo de que ese paso hay que darlo. Porque Cristo tenía dos preocupaciones en su vida. Mucha gente en el tiempo del fin iba a decir, bueno, como Cristo es mi modelo perfecto, Él no se bautizó, así que yo no tengo que bautizarme. Entonces Cristo dijo, déjame yo resolver este problema ahora. Y se bautizó por esa primera razón. La segunda razón, como Cristo sabía que en el tiempo del fin se inventaría muchas formas de bautizar, Él enseñó la forma en que se bautiza. Porque hoy hay bautismo por los muertos, bautismo por teléfono, bautismo por asperjación. 20,000 formas la gente se ha, con todo y que la Biblia dice, un solo Dios, una sola doctrina y una sola forma de bautizar, dice la Biblia. Y la gente busca 20,000 formas. Y hay gente que dice, no, yo fui bautizado, a mí me echaron esto, a mí me hicieron esto. Bueno, pero vaya a la Biblia y vea cómo Cristo fue bautizado. Entonces usted define si fue bautizado. La palabra baptizo en griego significa sumergir en muchas aguas. De manera que cuando yo tenía 3 meses, a mí me rociaron agua, de manera que no me bautizaron, me asperjaron. Porque bautizar significa sumergir en agua donde haya suficiente para sepultar el cuerpo, símbolo de sepultura del viejo hombre de pecado. Y Cristo nos dejó inaugurado ese ejemplo del nuevo nacimiento. Evangelio de San Mateo, capítulo 3, los versos 13 y 14 primero. San Mateo, capítulo 3, versos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Noten qué diatriba. Jesús se metió en la fila de los candidatos al bautismo en el río Jordán. Qué bautisterio tan grande, ¿eh? Propósito, ¿eh? Juan el Bautista bautizaba en Jordán no porque era un río, sino porque había allí mucha agua. ¿Escucharon eso? Yo quiero repetírselo a mis amigos de la web y los que nos escuchan en la radio, a todos. Juan el Bautista bautizaba en Jordán no porque era un río, dice la Biblia, sino porque había allí, ¿qué cosa? Mucha agua. Eso indica que el lugar donde debe ser bautizado, no importa si es una piscina, no importa si es el mar, no importa si es el río, no importa si es en un bautisterio, no importa si es en una pileta o un tanque de agua, el requisito es que haya agua suficiente para sepultar el cuerpo. Porque Juan bautizaba en Jordán, no porque era un río, sino porque había allí mucha agua. Cristo se puso en la fila y le dice, Juan, bautízame. Y Juan se impresiona. Pero tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo acabo de decirle a la gente que tú eres un tal personaje de la divinidad que yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de tus pies. Y yo que tengo tanto tiempo bautizando a mucha gente y no he encontrado quién me bautice a mí, ahora la oportunidad tú eres que tiene que bautizarme, Jesús. Y noten lo que dicen los versículos 15 al 17, pero Jesús le respondió, deja ahora. Porque noten ustedes que dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Otro de los evangelistas, Lucas, Juan, Marcos, otros evangelistas dicen que había un altercado en el sentido de que Jesús le decía, bautízame. Juan, no, bautízame tú a mí, pero bautízame. Entonces Jesús le dijo lo que aparece en los versículos 15 y 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Usted sabe lo que Cristo le está diciendo en griego ahí? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, mira, hazlo así como te estoy diciendo, porque más adelante yo voy a decir, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis.
Juan, hazlo como te estoy diciendo, porque si no me bautiza, habrá gente en la posteridad diciendo que yo soy su modelo y que no me bauticé. Bautízame porque quiero ser ejemplo completo de la humanidad. Entonces se le dejó, dice el texto bíblico. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 15 al 17. Note qué interesante. Subió luego del agua. O sea que no había allí un potecito, no había una ramita. ¿Me están entendiendo? Subió del agua. Lo sepultaron en una tumba líquida que puede ser un río, como en ese caso fue el río Jordán. Puede ser la playa, puede ser un bautisterio que tienen las iglesias, puede ser un tanque, una pileta donde haya agua suficiente que usted sea sepultado. Pero note qué interesante. El bautismo de Cristo nos revela que cuando usted se bautiza, la Trinidad viene a ratificar lo que usted es hijo adoptado de la patria celestial. Porque dice que después que Cristo subió del agua, el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, descendió y se posó sobre él como una paloma. Y entonces el mismo Cristo recibe esa bendición. Y después una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se hace presente en el nuevo nacimiento de todo aquel que se hace discípulo de Cristo. Por último, el nuevo nacimiento es una de dos condiciones indispensables para la salvación. Quiero que tenga esto pendiente. La Biblia registra, sin ningún tipo de duda, dos requisitos obligatorios, indispensables para que una gente se salve. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 16, dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué cosa? Será condenado. Todo el que dio álgebra sabe que ahí hay una de las tablas de verdad. Esa cosa sencilla que dio mucha vuelta en aquellos años de primero, y el álgebra de Baldor, la tabla de verdad de la conjunción, de la disyunción, de la negación. Eso es sencillo, porque eso es lo mismo que usted hace en la vida. El asunto es que hay un conjuntivo y, no hay un disyuntivo o. ¿Estamos claros? Como el texto nos dice: el que creyere o fuere bautizado, según la tabla de verdad de la disyunción, cualquiera de la condición que se dé. Si el texto hubiese dicho: el que creyere o fuere bautizado, cualquiera de las dos cosas que usted haga, ya es salvo. Pero Cristo fue enfático y manejó bien la tabla de verdad de la disyunción y puso un conjuntivo y dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué cosa? De manera que para ser salvo hay que creer. El que cree, el Espíritu Santo entra a su vida y provoca el nuevo nacimiento. Ahora él está gozoso y da un testimonio público de lo que ocurrió en secreto en su corazón a través de una ceremonia de sepultura del viejo hombre de pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Te invito a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Te invito a decir eso. ¿Estás dispuesto a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado? Ese es el discipulado. Ese es el momento especial en el que Dios quiere que decidas seguirle para siempre. Hoy la invitación es especial. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos quieren vivir la vida de Cristo en su vida? Con Cristo estás juntamente crucificado. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo, hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas, humillado, a Jesús siguiendo voy. Desde ahora para el mundo y el pecado, muerto soy.
ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Es el momento de dar victoria a Cristo Jesús. Yo quiero en este momento cerrar la parte de este sermón orando para que te crucifiques con Cristo, dándole muerte al viejo hombre de pecado y permitiendo una resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Dios y Padre, gracias, porque hoy proponemos una formación espiritual. Y hemos enseñado que esa formación espiritual la da tu Espíritu cuando nos hacemos tus discípulos. Y luego provocas un cambio tan lindo en nuestro corazón que queremos que la gente lo sepa. Y lo hacemos público, haciendo una ceremonia bautismal, dándole simbólicamente a través de las aguas del bautisterio, sepultura al viejo hombre de pecado y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bendice a todos nuestros amigos que nos escuchan desde cualquier lugar. Y que cada uno decida tomar ese pacto maravilloso, hacerse discípulo de Cristo. Y si ya es discípulo porque conoce, que tome la decisión de aceptarte y bautizarse para vida eterna. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.